También otra característica por la cual puede variar el lenguaje o las palabras que utilicemos es por según la corriente o especialidad. Es decir, cada disciplina tiene sus significados, sus sentidos y tiene una cierta funcionalidad dentro de esa materia. Y cada uno, cuando los leamos, es decir, aquí se están utilizando ciertos tecnicismos, es decir, palabras que solo se utilizan dentro de un cierto tema, los entendamos solo a partir de esa materia. Y es decir, no puede escribir lo mismo de economía, es decir, cuando quiero escribir un texto de economía, pues no puede introducir a lo mejor palabras que, en este caso, que no tengan nada que ver con ella. O en este caso, cuando yo tengo que escribir de docencia, tengo que escribir los signos y palabras adecuadas para que me entiendan a partir de ese tema. Es decir, cada disciplina maneja su cierto tipo de lenguaje, cada cierto tipo de significados. Y esto a su vez, pon atención, no que realmente un significado sea propio de una materia, pero sí es importante que cuando se está utilizando una cierta palabra, una cierta expresión, es entenderla dentro de su contexto para no malinterpretar. Y eso pasa normalmente en filosofía, te lo adelanto. Porque a lo mejor nosotros utilizamos, supongamos, espíritu. Un filósofo utiliza esa palabra espíritu. Y a lo mejor tú lo puedes estar relacionando, en este caso, con un fantasma. Pero en filosofía lo utilizamos de diferente manera. A eso quiero llegar. Que realmente dependiendo la corriente, el tema o especialidad en la cual utilicemos una palabra, es importante utilizarla con el significado que le dan esos autores dentro de su materia. Porque si no, estaríamos malinterpretando un texto o una información que es acorde a una cierta materia. A su vez, también en este caso una relación entre los interlocutores, es decir, que realmente depende a quién nos dirijamos, el cargo que tenga, ya sea si es mi jefe o es mi mamá o no lo es, nos vamos a dirigir con un cierto tipo de jerarquía. Y en este caso vamos a utilizar palabras formales que le hablen de usted para que realmente mostremos respeto. Y aquí está un ejemplo de jerarquía. Me podría repetir su nombre, ¿sale? Y en el otro, solidaridad. En este caso, no te preocupes, yo te presto cuánto necesitas. También aquí depende, en este caso, la intención por la cual nosotros estemos desarrollando un mensaje. Por eso se llama solidaridad. Es decir, que también según la relación que tengamos con nosotros, es decir, según la intención con la cual nosotros queramos comunicar un mensaje y a su vez también la confianza que haya dentro de una persona. Por ejemplo, a lo mejor tú con una cierta persona, cuando tienes confianza, cuando no tienes mucha confianza, le empiezas a hablar de usted. Y conforme va pasando el tiempo, ¿qué pasa? Le vas hablando ya de tú. Va cambiando en ese tipo la forma en cómo tú te diriges a ella. Es por eso que dice según la relación. Lo puedes ver como tu papá o como realmente una autoridad y le puedes hablar de usted. ¿Sale? Porque le muestras respeto. Y asimismo, también a lo mejor puedes comenzar con un cierto tipo de intención que se llama solidaridad, con cierto tipo de apoyo, o cuando ves a un cierto desconocido en la calle le empiezas a ayudar, y a lo mejor constantemente se ven y se terminan siendo amigos, y ahora ya no le hablas con una cierta intención, bueno, ya no lo hablas con solidaridad o con de ayudarle, sino que lo hablas para conocerlo más, y primero lo hablas de tú, de usted, y después le empiezas a hablar de tú. Es decir, que realmente la intención, o en este caso, la relación que tengamos con las personas que nosotros vamos desarrollando, es como vamos a emitir nuestro mensaje. Y aquí también según la función, es como te decía, lo coloquial, en este caso es como solemos hablar a las personas. Sí, en este caso, no es que no le mostremos respeto en comparación del formal, sino que utilizamos palabras como dice por ahí, la chaviza. O es decir, que normalmente nosotros nos expresamos, a la manera en cómo expresarnos coloquialmente. Se le llama coloquialmente porque es lo que solemos usar. Y uno de estos ejemplos sería, siempre andas juntos son uña y mugre. Hace referencia a que siempre están unidos, como uña y mugre. ¿Sale? Porque siempre dentro de una uña hay mugres. Por eso dice que están unidos a este tipo de expresión. Pero se le llama coloquial porque lo que te digo es lo que usualmente usamos, sin ponernos a pensar si realmente que es alguien importante, si alguien que tiene prestigio. No, realmente lo utilizamos con amigos, o en este caso también con nuestra familia o con hermanos o hermanas. Y formal es porque también entra en juego aquí la jerarquización, porque eso te suele pasar, no te diriges
Puede ser que sí o puede ser que no, depende de la confianza que tengas o en este caso la relación de la diapositiva que hablamos anteriormente. Cuando estás en tu trabajo no te diriges a lo mejor lo mismo como sueles hablar con tu amiga o con tu compañero a tu jefe como tal. A él sí le tienes una cierta jerarquía, una cierta relación con la cual no le puedes hablar de tú, sino le hablas de usted. Y a su vez esto hace que le hables de una manera formal. Utilice cierto tipo de palabras que le muestren respeto. Y como te digo, no en el coloquial es que no les muestres respeto, sino que realmente te expresas como comúnmente lo harías. Igual, también mostrando respeto a la persona, sin embargo utilizando palabras, como te digo, que utiliza la chaviza, o como dirían aquí también en Aguascalientes, en algunas personas, de barrio. Es decir, utiliza las palabras con las cuales tú naciste, con las cuales utilizaste tú desde pequeño, y a su vez eso significa que en el barrio en el que naciste, en la comunidad, utilizas ese tipo de expresiones que normalmente se entienden. O en este caso familiar, también nuestra familia suele utilizar cierto tipo de expresiones que a lo mejor nosotros entendemos, ¿sale? Y acá a lo mejor otra familia no entiende. Es decir, dentro de la familia también podemos utilizar o podemos poner sentido a cierto tipo de palabras a las cuales hacen referencia a un evento chistoso que tenemos, a un cierto tipo de significado, que en este caso, o a acotar las palabras como está diciendo así, venga pa' acá, mija. ¿Sale? No es que, como te lo digo, no es que se esté equivocando, sino que realmente es una expresión que dentro de esa familia se ha utilizado y a lo mejor sus hijos o los familiares que son alrededor de ellos la sigan utilizando si es que tienen familia o lo utilicen dentro del contexto en el cual se desarrolla. A su vez también tenemos el especializado. Es como te digo, cada cierta disciplina utiliza cierto tipo de términos que nosotros necesitamos entenderlo dentro de ese mismo tema, sino de lo contrario no vamos a saber a qué hace referencia. Es por eso también es importante, se le llama especializado o se le llaman tecnicismos. También ahí es elaborado según su función, depende qué función nosotros le queramos dar, es como también nos vamos a expresar. Y aquí está un elaborado que nos dice lo siguiente: lo que encuentras en textos literarios, discursos, ponencias, tesis o artículos publicados. Es decir, ahí requiere un poco más elaborado porque requiere de cierto tipo de características, de cierto tipo de intenciones, de utilizar cierto tipo de palabras. Por eso se le llama elaborado, porque no nos ponemos a pensar en lo que vamos a escribir. Y en lo elaborado sí requiere un cierto de tiempo para acomodar el mensaje, para ponerle este recurso, quitarle este recurso, saber a qué público va dirigido, la manera en cómo lo vamos a expresar. Por eso se le llamaría elaborado. Requiere de más cosas y en este caso de más tiempo para reflexionar sobre todo cómo se transmitir ese mensaje. Y espontáneo es algo que decir que no tienes preparado y sale la comunicación o sale la manera de expresarte, como suele hacer la conversación con un amigo o cuando conoces a una persona nueva. No tienes planeado lo que le ibas a decir, pero en este caso sale algo y empiezas a generar tema de conversaciones. O en este caso también es el argot. Dice: mi parna tiene especial Camal anda bien grifo, miñero mata la bacha. Es decir, utiliza cierto tipo de expresiones, como te digo, de barrio, que a lo mejor las personas con las no suelen utilizar normalmente, pero se les llama argot porque es algo que utilizan, o algo como se le llamaría un lenguaje a su vez informal, pero que hace ese tipo de referencias que normalmente no son bien vistas en la sociedad, como son las palabras de carnal, bien grifo, ñero o bacha. Son ese tipo de expresiones que normalmente las solemos asociar al barrio o personas que están constantemente ahí y que a lo mejor las vemos cierto tipo de fachosas, que sería estereotiparlas, pero no, a lo que me refiero con eso es que son palabras que utilizamos dentro de nuestro barrio, que utilizamos dentro de niño para designar cierto tipo de cosas que sentimos o que vemos. Y como te les digo, no es que estén mal, no es que estén incorrectas, sino es su forma de expresarse y su forma de la cultura que ellos han aprendido. Y también es una funcionalidad y son aspectos del lenguaje que nosotros también escuchamos y vemos, o que en este caso seguimos practicando. Y a su vez también hay en este caso variante diástrica. ¿Y qué se refiere con eso? Ahorita te lo explico. Dice lo siguiente: finalmente la variación
diástrica se refiere al nivel de instrucción de un hablante y está condicionado por la variante diafásica. Por ejemplo, tú, como estudiante de bachillerato, no tienes el dominio que posee tu docente o que puedes tener cuando entras a la universidad. Es decir, que realmente nuestro dominio del lenguaje o de expresiones va cambiando conforme vamos creciendo o vamos metiéndonos o vamos conociendo diferentes expresiones o diferentes grados académicos, ¿ok? Y no solo en la escuela, claro está, sino como me refiero a conocer también diferentes tipos de culturas en las cuales nosotros podemos aprender expresiones o maneras de expresarnos diferentes a la que normalmente solemos entender o conocer. Y una de esas cosas, o una de esas, en este caso, que nos dicen es la siguiente, que dice el alto culto. ¿Y a qué se refiere eso? Nos dice uso de recursos lingüísticos diversos y elaborados, es decir, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni el sentimentalismo ni el miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos. No lo voy a terminar, pero lo que me quiero dar a entender es que utilices diferentes tipos de sinónimos. O a su vez utilices diferentes tipos de recursos literarios que haga embellecer el texto y que no suene repetitivo. A eso se refiere con recursos lingüísticos diversos y elaborados. O en este caso, si lo recuerdas, las pequeñas palabras que te enseñé para que tú puedas meter un ejemplo, para que tú puedas meter una hipótesis, una opinión personal, diferentes tipos de cosas que tú puedes utilizar para que no utilices siempre pero, sin embargo, embargo. O al final, evitar ese tipo de muletillas también al momento de nosotros escribir, es a lo que se refiere. Y por eso le llama de alto culto, porque aquí ya manejamos, en este caso, palabras o recursos que normalmente no solemos utilizar de manera, oral, o si los podemos utilizar de manera oral. Se le llama culto porque sabemos los diferentes tipos de expresiones o sabemos una gran cantidad de ellas y las ponemos en práctica. A eso se refiere de alto culto. A su vez también tenemos variante diástrica y a ese que se refiere a un término medio del lenguaje. Ya vimos el alto. En este caso que se refiere de conocer muchos tipos de variantes lingüísticas para poder utilizarlas y sabemos a qué se refiere cada una de ellas. ¿Ok? Y en el otro, en el término medio, nos dice lo siguiente. Variedad de conocimientos medio o estándar, como en el que se escriben los textos escolares, bajo o vulgar. Es decir, el medio es el en el cual concordamos que así se refiere una palabra y a eso hace su designación. Por ejemplo, libro. Entonces estamos de acuerdo que un libro tiene hojas, tiene páginas, tiene índice y sabemos que es algo cuadrado. Medio porque realmente todo lo entendemos y es el que normalmente solemos usar. Ahí no hay ningún impedimento, ¿sale? Y a su vez, cuando utilizamos la palabra libro, es porque realmente la mayoría sabe a qué se refiere, ¿sale? Es estándar, porque realmente es el que utilizamos de cajón. Y nos dice que es bajo o vulgar. Dice, empleo de enunciados o palabras mal formadas que revelan un escaso dominio de la lengua, como comernos letras, o en este caso hacer énfasis, o en este caso ponerle tilde a una palabra cuando normalmente no lleva tilde. Aquí están unos ejemplos, doctor o doitor, por doctor, más peor o por peor, almohada, en este caso muada, que por almohada, la azúcar por el azúcar, ¿sale? Es decir, utilizamos este tipo de expresiones que se les llamaría bajo o vulgar porque se suelen ver como aquellas que no tienen dominio del lenguaje o que está estructurando el lenguaje de una manera inadecuada. Pero es como te digo, son en este caso diferentes formas de expresarlos. No es que haya un lenguaje correcto o incorrecto. Si bien se tienen que hacer, se tienen que poner las tildes como normalmente se tienen que poner o a la palabra que tenga que llevar. Pero esto no quiere decir que haya un lenguaje mejor que otro, sino que, como te lo vuelvo a repetir, son, en este caso, expresiones de cultura que van variando de persona en persona. Y a una se le enseña una cierta forma de hablar y todas son válidas. Y en este caso, como te lo decía, hay una sola manera de hablar y nos dice lo siguiente. Dice, cuando nos comunicamos de manera oral, no solamente tenemos que poner en práctica los conocimientos que aprendimos en la educación básica, sino también nuestra concepción del mundo y contexto. En esta situación, por supuesto, se ve reflejada nuestra historia de vida.
Así que ya lo sabes, no porque alguien se exprese de una manera diferente significa que sabe menos, simplemente se trata de una persona con un contexto distinto, como te lo venía mencionando. Es decir, que realmente nos da la conclusión entre líneas, es decir, un mensaje oculto que está ahí, que realmente cada quien tiene su forma de expresarse. Y si bien, ok, hay una estructura dentro de nuestro lenguaje en la cual sí tenemos que acomodar sujeto, predicado y verbo, ok, pero a lo que se refiere, la forma de expresarlos varía. Y no es que un lenguaje sea menos que otro, sino que realmente en este caso se trata de una persona con un contexto distinto a la cual se le enseñó a comunicarse de manera distinta. A eso me quiero dar a entender, y sobre todo que esto entiendas al momento de expresarnos de oralmente y sobre todo escrito, que van cambiando los sentidos dependiendo en el contexto. Y asimismo también dentro de los aspectos culturales, ¿sale? Y para terminar en este caso, ¿qué estás viendo? ¿Ves un conejo o un pato? ¿Cuál? No puedes ver los dos al mismo tiempo, los ves en distinto tiempo. Y a eso me quiero referir, que realmente dependiendo de lo que tú veas, a su vez también tú tienes, en este caso, una diferente forma de expresarte, ¿sale? Y es así como realmente son las palabras y es el lenguaje. Es decir, como si bien recuerdas, perdón, en una clase te dije que realmente las palabras en este caso eran como juegos. Es decir, que tienen diferentes tipos de reglas en las cuales va variando dependiendo de la comunidad, y a su vez como tienen diferentes tipos de reglas, tienen diferentes sentidos y se utilizan de distinta manera. A su vez también al momento de expresarnos, estos sentidos que nosotros tenemos los utilizamos y desempeñamos una nueva manera de expresarnos. Y esto va variando de contexto en contexto, de país en país o de comunidad en comunidad. Y como lo dice la diapositiva anterior, no es que un lenguaje sea menos, sino que tiene diferentes aspectos culturales, lo cual lo hace ser diferente. Y lo importante aquí es que nosotros nos podamos comunicar. Y a su vez, si a ti te ha tocado encontrar otra manera de expresarte muy diferente a la tuya, trata de aprender en este caso el por qué se expresa así. O en este caso, por qué esta palabra le da este sentido. Y puede ser que a lo mejor esa palabra tenga más sentido el cómo la dice él a cómo la dices tú. Es decir, aquí también permite el intercambio lingüístico con el cual podemos saber que realmente las palabras, ya te lo voy adelantando, no solo tienen un solo significado o un solo referente, sino que pueden tener diferentes sentidos acorde al contexto en el cual nosotros los podemos utilizar. ¿Vale? Y recuerda, realmente un lenguaje no es menos solo porque realmente te digas, pues realmente me mencionado así, y eso no quiere decir que y por lo tanto ese lenguaje está equivocado. Recuerda, también tu lenguaje puede ser equivocado en comparación de otro, ¿sale? Pero que si tomes en cuenta cómo van cambiando en este caso diferentes tipos de expresiones o diferentes tipos de palabras según la funcionalidad, según en este caso la intención y según la jerarquía, o en este caso cómo nos vamos a expresar, si sea de manera oral, si sea de manera en este caso escrita, ¿sale? Sin más, en este caso espero que no te hayan quedado dudas, y sobre todo si tienes alguna duda, pues que me lo hagas saber en tus comentarios, ¿sale? Recuerda que me puedes hacer cualquier duda o aclaración y te la responderé. Bueno, sin más, me despido. Espero que te haya gustado la clase. Hasta luego.